Bueno, hoy hemos participado de una sesión de esta Cámara donde por momentos los ánimos se han crispado, donde los discursos se han endurecido, seguramente alentado por un clima electoral, por suerte, que el Uruguay celebra recurrentemente, donde se venía dando el desarrollo de un cierre de campaña del no, donde seguramente muchos ciudadanos y compatriotas participaron, donde se dio un banderazo histórico en Montevideo en respaldo de la papeleta rosada, donde hubo una cadena de prensa, pero lo que no podemos perder nunca es el respeto. Eso es lo que tiene que prevalecer siempre en la Casa del Pueblo. Y dicho esto, quiero señalar que este proyecto que hoy tenemos a consideración es un proyecto que es del presidente de la República. Es un proyecto que anuncia el presidente de los uruguayos, que firma el presidente Lacalle y que no elige canalizarlo a través de un ministro o a través de algún socio de la coalición. ¿Sabe por qué, presidente? Porque esta gestión tiene una característica que es histórica. Tiene un presidente muy fuerte. El presidente Lacalle es un presidente fuerte, pero tiene un gobierno muy débil, porque inmediatamente conocida esta medida, algún ministro de uno de los partidos que integra la coalición y algún líder de otro de los partidos que integran la coalición salieron públicamente a señalar que esta misma medida se podría extender a otros productos de la canasta. Por eso el presidente de la República, en todos sus derechos, en materia privativa del Poder Ejecutivo, se da el lujo de mandar en este tiempo, de manera sumaria, un proyecto de estas características, que evidentemente no tiene la veta de popularidad que algunos imaginan. Yo recién miraba la transmisión de la Cámara y 115 uruguayos y uruguayas mirando la sesión de la Cámara, y seguramente la mayoría sean compañeros y compañeras de nuestras secretarías. Por lo tanto, esa popularidad que el proyecto pretende tener, desde mi humilde punto de vista, no es alcanzado. Hace algunos días, presidente, el Frente Amplio puso a consideración de esta Cámara la posibilidad de realizar una breve exposición verbal de unos 20 minutos de la diputada Betiana Díaz, a propósito de recordar el referéndum sobre los artículos esenciales de la ley de privatización de las empresas públicas. En ese momento, desde el oficialismo, en un hecho sin precedentes que lo marcamos en su momento, nos negó la posibilidad de hacerlo, arguyendo que una chicana de ese tipo, así lo dijeron, no correspondía a 2 semanas de una consulta popular. Y yo me pregunto, presidente, y me preguntaba cuando leía el proyecto, ¿cómo califica usted la iniciativa que tenemos a consideración en este momento, a pocos días nada más del 27 de marzo, con 2 medidas que intentan, como decíamos al inicio, ser populares, pero que en esencia no lo son, y yo diría que tampoco populistas, porque conceptualmente es tan difuso su espíritu, presidente, que no se encuentra calificativo que puedan definirlo, porque no es populista porque una medida que tiene esa característica tiende o tiene como objetivo central conquistar el corazón de las grandes mayorías. Y justamente a quien se deja fuera con esta medida, con la quita del IVA, este corte de carne vacuna, es a todo ese pedazo de la población que llega tecleando a fin de mes y que notoriamente, presidente, el asado le es esquivo, producto de su realidad económica y de su realidad laboral. Entonces, yo me pregunto, ¿nos encontramos ante una medida o ante 2 medidas de corte electoral que pretende incidir en el referéndum del próximo domingo? Bueno, yo creo que la respuesta la va a dar la propia gente cuando vaya a la carnicería a comprar carne picada, a comprar aguja, a comprar falda, y vea que sigue costando lo mismo o que sigue subiendo, como ha subido la carne desde el primer día de la gestión del gobierno del doctor Lacalle Pou. Porque claramente cuando una familia se dispone a comprar las cosas para un guisito, para un tuco, para una pasta, que es lo que puede pagar en este país con la situación actual a duras penas, cuando se dispone a comprar las cosas, razonablemente no va a tomar esta medida que es la punta del asado sin IVA, porque notoriamente que ese pedazo de carne, ese tipo de carne no le sirve para hacer una comida que sea amplia y que alimente a una familia, y sobre todo si la familia es numerosa. Y el tema central de este debate, presidente, es la carestía que campea en el país. No es la carne, es la carestía en general,
en los fideos, en el pan, en la carne, en los combustibles, en el gas, que es lo que se utiliza para cocinar. Y por supuesto que la suba de la carne no tiene gollete, porque en un país donde hay 12 millones de cabezas de ganado, que la carne haya subido por encima del 20% desde el inicio de la gestión gubernamental, no tiene gollete, no tiene razón de ser. Parece que la carne hoy para los uruguayos es un bien suntuario, presidente, cuando debería ser lo que campee en las casas de todos los uruguayos y de todas las uruguayas, sobre todo de los más pobres. Más allá de esto, nosotros vamos a votar. Y vamos a votar todos los proyectos que tiendan a rebajar los precios de los productos de consumo y de otra índole, porque ese fue el compromiso que asumió la bancada del Frente Amplio, sobre todo al inicio de la emergencia sanitaria. No para colaborar con el gobierno, para colaborar con la gente que está más jodida en el Uruguay, para colaborar con esa gente que no puede parar la olla a fin de mes y seguramente mire con bastante descrédito una medida que no le sirve para generar alimentos sustanciosos para alimentar a sus hijos y, reitero, a familias numerosas. Yo me estoy acordando todavía cuando en plena pandemia, cuando la gente se enfermaba, cuando el sistema de salud pública casi que implosionaba, que este gobierno, el gobierno de la coalición, el gobierno del doctor Lacalle, ahorraba 600 millones de dólares. 600 millones de dólares cuando la gente la estaba pasando mal. Cuando el resto de los países del mundo liberaban el gasto de manera responsable, el Uruguay nos ajustaba la cincha. Cuando la CEPAL, cuando el Fondo Monetario Internacional le decía a los chinos y a los americanos, gasten, es el momento de gastar, guarden la factura porque después hay que pagar. El Uruguay, ¿qué hacía? Procesaba un ajuste. Solo en el Uruguay de la coalición pasan esas cosas, señor presidente. Y en este tema hay que ser muy claros. La pérdida de poder adquisitivo por parte de los uruguayos ya es casi una costumbre. Y esta pérdida no impacta en todos los sectores de la misma manera. Y para constatar esto, basta con observar los datos presentados por el INE en su boletín técnico de índice de precios del consumo. Cuando observamos los dos componentes que tuvieron una mayor variación en el último año han sido los alimentos y el transporte. Si bien es de esperar que la variación de estos rubros alcance a toda la población, no impacta, por supuesto, de la misma manera en todos los sectores sociales. Para los hogares pobres, señor presidente, la variación de estos rubros tiene una mayor incidencia debido a que estos productos representan una mayor proporción en el consumo de estos hogares. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que el rubro transporte está fuertemente influido por la suba de los combustibles, que es un tema de campaña electoral. Y nosotros teníamos dudas de debatir hasta tarde, o un poco menos, un poco más, pero como se han negado tantos debates en la última semana, ¿dónde vamos a discurrir sobre estos temas? ¿En la Cámara de Diputados? ¿En el día de hoy? Todos estos temas, señor presidente, llevarían, como decíamos, una larguísima discusión. Parte de ella, yo estoy absolutamente seguro que la gente lo va a laudar en las urnas el próximo domingo. Pero lo relevante, lo sustantivo, es la recurrencia de la misma práctica por parte del oficialismo. En este caso, iniciativa del Poder Ejecutivo, no de la bancada de los partidos que integran la coalición. Se colocan en el debate fuegos de artificios en temas muy delicados que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, con la comida de la gente, con la sensibilidad de la gente, con su situación de vida. Y estas señas que están dando como gobernantes, estas señales, son para pocos. Y lo que precisamos, presidente, y lo hemos dicho recurrentemente, son políticas focales para la población que no llega a fin de mes, porque además de bancarse el mazazo de los precios, que viene todo esto, digamos, acumulado y adornado con la baja de los salarios, con jubilaciones que son miserables y políticas sociales que sean retaseados para aquellos que todavía no tienen sus necesidades cubiertas. Por supuesto que vamos a votar. Reiteramos el concepto que manejamos desde el inicio de esta sesión, pero estas medidas son absolutamente insuficientes. Lo son los jornales solidarios que no generan fuentes de trabajo genuinos porque son un parche, y es esta quita de IVA, este corte de carne que no es para todos, que es para algunos pocos. Gracias, presidente.